Vamos a presentar un caso que, bueno, fue valorado en el servicio y lo operó el doctor Eduardo Chávez. Se trata de una paciente femenina de 39 años de edad que acude al servicio refiriendo disminución de agudeza visual progresiva e indolora desde hace 2 años. No tiene antecedentes sistémicos de importancia. Dentro de sus antecedentes oftalmológicos importantes se encuentra un desprendimiento de retina en ojo derecho a los 15 años de edad. Refiere también un antecedente de nistagmo desde la infancia y una cirugía de estrabismo, no recuerda qué tipo de cirugía, a los 3 años de edad, y el uso de lentes aéreos desde los 2 años. A la exploración oftalmológica encontramos en ojo derecho un ojo que ya no tiene percepción de luz. En el ojo izquierdo, una agudeza visual de 20-30 que con sus lentes, de cuentadedos a 30 centímetros, que con sus lentes nos llega a un 20-200, y una presión intraocular en ojo derecho de 10 milímetros de mercurio y en el ojo izquierdo de 14. Realmente no se puede realizar alguna refracción en ese momento, no se tienen sombras, y bueno, aquí encontramos las queratometrías de la paciente. Bueno, vamos a hacerla un poco participativa esta sesión, así que, como es costumbre aquí en las sesiones, empezaremos con los residentes de primer año. No sé, si alguien quiere describir esta foto clínica. Nadie. José Luis ayuda. Bueno, vemos una foto clínica de ojo derecho, vemos que está revisado por lámpara de hendidura, vemos un corte en el cual se evidencia opacidad corneal. Es difícil valorar más hacia adentro por la misma opacidad. Bueno, vemos una cámara anterior muy estrecha, se nota una talamia. Y pues, ¿cómo alcanzas a ver un poquito lo que sería la forma o el tamaño de la córnea? ¿Normal? No, bueno, se ve un poco pequeña. ¿Cuáles serían las medidas más o menos aproximadas en una córnea normal de un paciente de unos 40 años? Creo que son 10-11 milímetros. Sí, claro. Sí, las medidas está difícil saberlas así en la foto, ¿no? Pero algo que llama la atención es que no tiene una arquitectura limbal. Se ve como una disgenesia. Normalmente en limbo se pueden ver las palizadas de Vogt, aquí no penetran, se ve como muy bien delimitada. Y del lado que vale la pena mencionar, del lado derecho, ahí pareciera como si hubiera una queratometría, bueno, está adherido el iris, me imagino, a la córnea, y luego parece como si hubiera una queratopatía en banda, como esos pequeños quistes. A lo mejor la toma no es perfecta, pero sí, ¿verdad? Parecían esos quistes ahí, que es una queratopatía en banda, lo cual sugiere que podía tener silicón o algo atrás, o bien un padecimiento inmune que estuviera generando esto, ¿no? Sí, efectivamente, se ve mejor acá en la computadora, pero la cámara prácticamente está talámico y todo esto es el iris y son sinequias anteriores. Esto que está aquí también es una queratopatía en banda y también, no sé si se alcanza a ver bien ahí en la foto, el iris está prácticamente pegado en la córnea, ¿no? Aquí ya tenemos, el otro realmente no era un corte, era una fotografía medio mal tomada, pero en este sí ya tenemos un corte en el que alcanzamos a ver especialmente en la parte inferior cómo llega el iris y está ahí pegado prácticamente al endotelio y prácticamente no existe una cámara anterior, ¿no? Ahora seguimos con alguien más que nos describa ahora sí el ojo izquierdo. ¿Alguien más? R2. Bueno, es una foto del ojo izquierdo, se observa, la cámara anterior también estrecha, la córnea se ve clara, la pupila está discórica hacia inferior y ¿a consecuencia de qué? Bueno, un coloboma. El cristalino, pues se observa, parece que tiene una opacidad, pero nada más.
Bueno, es de resaltar también, al igual que el otro ojo, que la córnea tiene unas dimensiones parecidas, ¿no? De hecho, sí se ve un poquito, como decían por acá, ovalada, y esperaríamos que realmente el eje horizontal fuera un poquito más amplio, ¿no? Que el eje vertical aquí en la córnea. No. ¿Cómo? Ah, perdón. Tenemos aquí un corte, ¿no? Igual en el que encontramos una cámara bastante estrecha y si alcanzamos a ver un poquito de la opacidad del cristalino. Por eso mismo es que al momento de la refracción nos encontraban algunas sombras. Aquí tenemos un corte un poquito mejor en el que vemos prácticamente una cámara muy estrecha y vemos ya que una opacidad de cristalino grado 3 a 4 más o menos. A ver, un poquito recapitulando. ¿Hasta ahorita qué tenemos? ¿Cómo? 39. ¿La córnea es tamaño estándar? Probablemente no, es cierto, no podemos tener una fotografía a la medida, pero suponemos que la córnea no está a tamaño estándar. 2, de acuerdo, no es, pero suponemos que no es tamaño estándar. 2, tenemos un coloboma. 3, tenemos la cámara anterior estrecha. 4, la paciente es una niña de 39 años de edad. ¿Y ya vieron la catarata que tiene? ¿Sí? Dicen algo que querías decir. Sí, a ver la foto anterior. Ahí, yo el espacio, poniendo la cámara anterior y la cámara posterior, veo una cámara anterior estrecha, habría que ver los ángulos, pero la cámara posterior como que hay un espacio grande, o sea que entre la pupila y el cristalino, como que el cristalino está atrás, como que está un poquito hacia atrás, ¿no? Entonces ahí se ve, sobre todo en la parte inferior, se ve un espacio grande. Entonces, ¿un VM te ayudaría? Sí, por supuesto. Correcto. Bueno. Y finalmente a tu lista de datos clínicos que nos ayudarían para hacer un diagnóstico de este paciente, agregaría queratometrías curvas, que no ha sido mencionado en un inicio, la paciente de 39 años de edad, a pesar de que un ojo está en camino a la tisis bulbi, se mantiene con queratometrías curvas, es decir, la córnea está más curva que la normalidad. Sí, adelante. Efectivamente, y bueno, lo que pasa es que faltó un poquito, pero podremos hacer más o menos una medición, no tan exacta, pero con el haz de hendidura, ¿no? Para estarlo midiendo y ponerlo horizontal y más o menos nos podríamos dar una idea. Entonces, como ya decían, ahorita solicitamos un par. ¿Cómo? Este es el ojo derecho. Tiene el antecedente de un desprendimiento de retina prácticamente, bueno, no son las mejores fotos, pero se alcanza a ver ya cómo es una retina en embudo, con mucha celularidad, es un ojo prácticamente pequeño también, y este que es el que nos interesa es el ojo izquierdo. No sé si algún residente de segundo o tercer año nos pueda describir más o menos qué alcanza a ver ahí. Claro. En la primera foto se observa la cápsula posterior del cristalino íntegra, se ve también la imagen del nervio óptico. Pues realmente en lo que es la cavidad vítrea no alcanzo a ver pues si hubieran algunas opacidades, pero se ve un ojo, aunque la longitud axial dice 23.21, me parece que está pequeño, ¿no? Se ve más angosto. En la otra foto me pareciera como si quisieran tomar un corte para la mácula, como si a inferior estuviera el nervio óptico. Pues realmente pues se ve íntegra, ¿no? No veo ningún... ¿Es pequeño el ojo con esta longitud axial? No, es normal, pero me pareciera la foto normalmente se ve un poco más amplia, realmente. Aquí tenemos que empezar a sacar conclusiones. Hace un rato nos dijeron que las queratometrías son bastante decentes también, pero tengo, cuando menos clínicamente, una cámara anterior muy estrecha. Todavía no sé cuánto mide, porque no tengo el VM, pero clínicamente tengo una cámara anterior estrecha, ¿sí? Y probablemente pudiera tener un tamaño estándar de ojo, o pudiera tener un ojo muy chiquito, o definitivamente tener un ojo miope, un ojo grandote. Tengo una cámara anterior estrecha, clínicamente no sé cuánto mide, ahorita lo vamos a medir, pero tengo un ojo que mide 23.21 milímetros. Cámara anterior estrecha, ojo estándar. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Y eso nos da un cálculo de lente bastante decente, no nos da un lente exageradamente miope ni hipermétrope. ¿Estamos de acuerdo?
A ver, Vincent. Sí, bueno, ya se había visto precisamente la posición de todas las estructuras de la cámara anterior. O sea, la posición, el eje iridio-cristaliniano, la posición del cristalino con respecto a lo que veíamos en la foto inicial, ¿no? O sea, algo está pasando ahí, como que no hay mucha congruencia, ¿no? En las medidas hasta ahorita y clínicamente como vemos. Correcto. De que no hay congruencia, no entendemos por qué. Tiene un ojo chiquito adelante y atrás es normal, ¿no? Y además tiene coloboma, además tiene catarata. Y la córnea está chiquita. Entonces, como no alcanzamos a ver el ángulo, porque de veras no se ve el ángulo, tiene la cámara demasiado estrecha, le pedimos un UVM, ¿sí? Para saber qué está pasando. Así como normal atrás, así normal. Bueno, normal me refiero al tamaño. Sí, no tiene un coloboma retina no es normal, obviamente, pero normal en el tamaño del ojo, ¿sí? ¿Por qué Enrique marca y dice normal no? Bueno, porque esa es de las cosas que ustedes tienen que empezar a juntar en el rompecabezas para empezar a tomar una idea diagnóstica de hacia dónde vamos, ¿sí? Piensen en los detalles que hemos estado repite para que los vayan acomodando en el rompecabezas y tengamos una conclusión al final. Entonces, en el VM, Fernando, ¿está? Aquí el VM del ojo derecho ya es más obvia el hecho de que solo hay partes, bueno, prácticamente está talámica, está todo el iris sinequiado hacia adelante. Vemos prácticamente que hay zonas en donde no se respeta la arquitectura, no hay nada de cámara. Tiene un grosor la córnea de aproximadamente en los cortes de unas 800 y 700 micras, más o menos va. Pero este es el ojo que estamos estudiando, el ojo izquierdo, en donde claramente vemos que no hay una arquitectura respetada en cuanto a lo que sería el ángulo, son ángulos muy cerrados. Y vemos aquí ya nos está reportando el grosor de el tamaño de la cámara anterior, que está por ahí de unos 1.4 milímetros. ¿Algo quieres comentar, Vincent, que nos ayude más? Pues aquí se ve, por ejemplo, el ángulo, pero en la foto superior derecha y la inferior, a ver dónde está, pues en qué eje está, o sea, en qué posición hicieron el corte. Este corte es la parte de arriba. ¿Qué meridiano es? Uy, no sé si esté marcado exactamente el meridiano. De otra forma hay que ver también qué corte es, ¿no? Porque no nos has enseñado la agonioscopía, que ahí sería importante ver primero, antes que esto, una imagen directa de la agonioscopía, ¿no? Y después ya ver el VM, porque igual aquí está una estructura diferente a ver directamente el ángulo. Yo quería hacerle el comentario específico a Vincent, porque Vincent hace un momento nos dijo, me da la impresión que veo la cámara anterior estrecha, pero veo un espacio entre el cristalino y el iris. Cuando menos en esa imagen, no hay ningún espacio. No. Sí, sobre todo en la inferior acá. ¿Sí? Se ve la superficie del cristalino en contacto con la cara posterior del iris. Con la cara posterior del iris, ¿no? Entonces no hay ese espacio que pensábamos que existía entre el iris y el cristalino. ¿Algo más, Fernando, que quieras comentar? No, nada más por el momento. Estamos haciendo la discusión. Y lo que se decidió en el paciente en ese momento, por el grado de la catarata, que no permitía la cámara estrecha, que en cualquier momento se nos podía subir la presión, el hecho de que ya no estaba viendo a la paciente, se decidió y encontramos, una cámara anterior disminuida, una longitud axial normal y el coloboma, ¿no? Se decidió realizar una cirugía de facomulsificación, por aquí está el video. Aquí sí logramos medir. En ese momento nos daba más o menos 11 milímetros el eje de la córnea. Ahí ya no salió, pero era más pequeña, 9, ¿no? No salió en el video. Y es una cirugía que lleva a cabo el doctor Eduardo Chávez. Es una técnica prácticamente de una catarata normal, ¿no? Nada más hay que tener un poquito de cuidado. Durante la cirugía, aquí no se ve en el video, se rompió un poquito la punta. Es una cámara muy estrecha y el instrumento la empezó, yo no estuve en la cirugía, parece es un chopper lo que tiene aquí de este lado, ¿no, doctor? Perdón. Sí, es un chopper. A la hora que entraron, Eduardo, a la cirugía, Eduardo. Es correcto. Tenemos entonces un coloboma. A la hora que entraste a la cámara anterior, ¿no se estrechó? Por supuesto. Se estrechó. Sí, por supuesto. Sí, por sí medía 1.4 milímetros, pero aún metiendo la cámara anterior, que sería una de las preguntas importantes. ¿Qué consideraciones quirúrgicas le pondrías a este paciente en el preoperatorio, Vincent? Y en el trance, en la máquina, ¿no? No recuerdo.
Una pregunta también. ¿No Sí. valdría la pena haberles hecho una iridotomía? No sé. No, con el iris está muy cerca del ángulo, ¿no? No sé, pregunto. Pero no creo que todos los, o sea, a lo mejor en una imagen se veía estrecho, pero los demás estaban abiertos, ¿no? Y estaba con la presión intraocular normal. Más bien yo pensaría, por algunos casos que hemos tenido, Eduardo, ¿te acuerdas que con estos ojos entras y el problema es que todo el eje, más bien todo se va hacia arriba y entonces estás batallando, no sé ahorita que termine la cirugía. Eso que platica Vicente es importante. En ojos en los que el polo posterior es muy pequeño, sí tenemos entrada a cámara y de inmediato se viene todo para adelante, porque son ojos mal hechos, es un ojo muy chiquito con una esclera muy gruesa. Aquí tenemos un ojo que cuando menos en el eje AP es de tamaño estándar. Entonces probablemente no tenga el riesgo de otras cosas. Hablemos de nanoftalmos. ¿Qué es un nanoftalmos? Es un ojo chiquito con un cristalino tamaño estándar. ¿De acuerdo? Le queda grande el cristalino al ojo. Tiene la esclera muy gruesa. Hace efusiones coroideas en el transoperatorio, porque son ojos mal hechos. Hasta pliegues tienen en coroides, de que son ojos muy chiquitos. Y en cuanto entramos a cámara se cierra por completo. No vamos a trabajar en ella. ¿De acuerdo? Pero aquí tenemos, en ese ojo les diría yo que hay que ponerle 3 cargas de manitol antes de empezar. Estoy exagerando, pero hay que poner una carga de manitol antes de empezar, obviamente. En este caso tenemos un ojo estándar. Mide aceptablemente 23 milímetros. Tiene la cámara anterior muy estrecha. ¿Le pongo manitol o no le pongo manitol? Se descartó esferofaquia también. Claro, pero esa, Esferofaquia no tiene, seguro. Perdón. esa cámara estrecha no era expensas del cristalino. Porque mira, ahorita ya no se ve una cámara tan estrecha. O sea, ¿midieron el cristalino? No tenemos una medida del eje del cristalino. Exacto. Lo que yo pienso es que no es que el cristalino esté más grueso. Cuando menos no nos dio la impresión clínicamente que estuviera más grande de lo normal. Tampoco checaría poner un cristalino más grande en un ojo normal. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí la córnea es más chica. ¿O no? Entonces por eso nos orientamos hacia otro lado. No quiero continuar para que Fernando siga con el caso. En la cirugía teníamos un coloboma de iris, un coloboma de zónula y un coloboma de retina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cirugía difícil? Sí. ¿Se viene para adelante? Y no se viene para adelante porque sea un ojo anormalmente que se tiene que venir para adelante. Porque es un ojo de tamaño estándar. Es porque mide 1.4 milímetros la cámara. Entonces se colapsa con mucha facilidad. Esos ojos hay que entrar con manitol para que nos abran la cámara. Además de que, como dice Arturo, necesitamos poner la botella lo más alto que se pueda para que la presión hidrostática que hace el líquido entrando a cámara anterior nos la profundice y podamos trabajar. Anormalmente, y eso sí no tengo explicación, ¿por qué los ojos que hemos operado de gente de esta edad, con nanoftalmos, con microftalmos, con este tipo de problema que ahorita vamos a llegar al diagnóstico, tienen el cristalino pero tan duro? ¿Sí? Si ustedes se fijaron, no era una catarata de 39 años de edad, no era un paciente de 39, parece que tiene 89 y trabajador del campo, ¿no? Una catarata muy, muy dura. ¿De acuerdo? No le pusimos anillo de tensión. ¿Por qué? Tenía una diálisis de zónula, ¿no? Ahí se ve centrado lo que te da la imagen, que parecería, pero ahí si el iris, el borde de la pupila estuviera normal, no ves descentrado la bolsa capsular, o sea, se ve centrado, ¿no? Por dos razones, una, estaba centrado el cristalino, y dos, nunca se asomó vítreo. Si no, probablemente hubiéramos tenido que hacer algo más. ¿Estamos de acuerdo? Sigue, Fernando. Efectivamente, aquí está la foto del posoperatorio. Ya la cámara se ve un poquito más amplia. Se alcanza a distinguir aquí que está bien centrado el lente, un poquito de edema en la córnea y en el puerto, pero bueno, se trabajó por las mismas características del ojo un poquito arriba. Y esta ausencia tanto de la zónula como del coloboma de iris, ¿no? Esta es una foto por retroiluminación. Efectivamente se ve el tamaño. Si ustedes llegan a comparar, se ve un lente, se vería como un lente un poquito más grande, pero es por el tamaño del ojo, y estos pliegues que se llegan a hacer por el mismo lente que está apretado por el tamaño en la cápsula posterior. Esta es una foto que se logró
después de que se operó ya el paciente, en donde se observa ese coloboma, ¿no?, de la retina, que era precisamente lo que se llegaba a observar en la ecografía, y vemos, bueno, que no era un ojo normal tampoco para atrás, ¿no? Aquí, como dice el doctor, que era lo importante, llegar a un buen diagnóstico y una clasificación de qué tipo de ojo era este, ¿no? Un poquito en lo que sería la clasificación anatómica de ojos pequeños, en los que encontramos en la número 1 una cámara estrecha y una longitud axial pequeñas, como sería el caso del nanoftalmos, el microftalmos con coloboma y el microftalmos complejo. Una segunda clasificación con una cámara anterior pequeña con longitud axial normal, que sería el microftalmos anterior relativo, y una cámara normal con longitud axial pequeña, como en el caso de la hipermetropía axial, ¿no? ¿Por qué no salió aquí? Ahí está. En el caso del nanoftalmos, como ya lo comentamos, es un ojo pequeñito, la longitud axial es muy pequeña, por lo cual no entraría dentro de los criterios de nuestro paciente. Son pacientes con hipermetropías elevadas, con córneas pequeñas y un cristalino que les queda de tamaño grande, ¿no?, para lo que sería el ojito, aparte de una cámara anterior pequeña. Microftalmos usualmente es una detención en el desarrollo del crecimiento ocular durante la gestación. Es poco frecuente, solo se ha reportado del 0.046 al 0.11%. Puede ser esporádicos, de herencia autosómica dominante o recesiva, y se suelen asociar a diferentes enfermedades. También se relacionan con los colobomas corioretinianos la persistencia del vito primario hiperplásico y una displasia de retina. El complejo de microftalmos lo encontramos en microftalmos asociado a algunos otros síndromes, alteraciones secundarias, y se tiene un pobre pronóstico visual. ¿A qué está asociado? A la trisomía 13, rubiola, síndrome de Goldenhar, óculo digital, óculo cerebral, el síndrome de Francois. Esto es lo que nos acercamos nosotros un poquito más a lo del diagnóstico. Un microftalmos anterior relativo. Son cámaras estrechas, longitudes axiales normales, como el caso del paciente. La longitud axial es mayor a 20 milímetros y el diámetro corneal puede estar entre los 9 y los 11 milímetros. Exactamente lo que encontramos en el paciente, un diámetro corneal de 9, bueno, de 11 por 9. Existe una alta incidencia de glaucoma de ángulo cerrado, que en este caso la paciente no lo tenía, y no hay alteraciones esclerales ni síndrome de fusión uveal. Se tiene una cámara anterior normal, una longitud axial pequeña, un alto error refractivo y no hay alguna otra alteración asociada. Y bueno, se llega, esto es en la hipermetropía axial. Y en el caso de nuestro paciente también encontramos algunas condiciones que se llegan a asociar en estos ojos, como es el nistagmus, que lo tenía la paciente, gutas corneales que no se encontraba, sinequias posteriores, que tiene una incidencia del 73.4% y una prevalencia del 54.5%, y un glaucoma que precisamente es por una cámara anterior estrecha y un cristalino relativamente grande. Nosotros llegamos en el paciente al diagnóstico precisamente de un microftalmos anterior relativo. Es el diagnóstico que más se acerca y que más se asocia, ¿no? Tanto por la cámara anterior, una longitud normal, el tamaño de la córnea y las alteraciones asociadas, como sería en este caso el coloboma de iris y el coloboma de retina, ¿no? ¿No tienen alguna duda, alguna pregunta? Entonces, las piezas del rompecabezas eran así, ¿no? ¿Cómo abordamos el caso? Me encontré con un ojo que mide lo normal, que tiene la cámara anterior estrecha, que creo yo que tiene un cristalino de tamaño normal. La córnea no es normal, es mucho más pequeña de lo normal, de tal manera que cuando voy viendo y juntando las piezas, si tengo una cámara anterior que es estrecha, con un diámetro corneal que va entre los 9 y los 11 milímetros, una córnea más pequeña, pero tengo una longitud axial normal, lo que me empieza a llevar es al diagnóstico de un microftalmos anterior relativo. Que ya tengan glaucoma, ya tengan otras cosas, al momento de la cirugía no cursen con infusiones coroideas como en el nanoftalmos, esto nos lleva a, uno, con el diagnóstico que yo creo que el paciente tiene, microftalmos anterior relativo, lo puedo abordar con cierta confianza de que no me va a hacer una infusión coroidea como lo hacen los nanoftalmos, ni los cuadros inflamatorios que hacen los nanoftalmos en el postoperatorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? Agudeza visual final. La paciente la llevamos a visión baja pero tiene una capacidad visual de 20-200 y con telescopio de 8X alcanza 10-10 y la agudeza visual cercana 20-30 con un lente de +8. Y además es abogada.
Te lo juro. Es abogada y trabaja en Cuernavaca. ¿Cómo llegó a ser abogada? ¿Cómo tiene título profesional con la agudeza visual de un solo ojo? No me preguntes, pero es abogada. BNR1 si se puede. Nada más. Muchas gracias por su atención. Gracias, Fernando.